Ok. Eh, el instanciar se utiliza muchas veces en el caso de crear, mm, ya sea un nuevo elemento en el mapa que uno o lo necesita en ese momento indicado. Por ejemplo, disparas una bala, normalmente instancias y se destruye cuando golpea. Ese es el uso básico, pero no debería ser el destruirse como tal, sino que hay un patrón que es el de la piscina o el pool, que lo que hace es apagarlo y volverlo a poner en algún lugar apagado, y cuando se necesite se vuelve a prender y así. Pero al principio, tienes que instanciar ese objeto en la escena, porque no existía o necesitas más, y entonces empiezas a instanciar. El instanciar consume bastante recursos. Por ejemplo, depende de lo que vayas a instanciar o cuántas cosas vas a instanciar, puede consumir bastante recursos del ordenador, pero en teoría, si se controla bien, instanciar, qué sé yo, 10 cosas y después otras 20 no va a causar ningún problema. Instancias muchas, 1000 de un solo golpe, y eso sí va a consumir más. Claro. Este, entonces, eso es lo que se utiliza mayormente en la instanciación. También para partículas, algunas partículas que son circunstanciales, pues una explosión, X o Y, también se instancian. Entonces, aquí nosotros lo que hicimos eh, la, la semana pasada fue que esta entidad de acá, este, lo copiábamos. O sea, pasábamos este de acá a acá y lo clonábamos en muchos. Eh, Sin embargo, en Unity tenemos la facilidad de crear algo que se llama prefabs. ¿Okay? Los prefabs vendrían siendo, vamos a hacerlo aquí. Los prefabs vendrían siendo un objeto que está en la escena, que estuvo en una escena y se convirtió en un objeto que podemos reutilizar en otro lugar, ya que se va a convertir en un asset, en un activo. Entonces, si yo arrastro este base entity para acá, notamos que ahora aquí se ve azul este recuadrito que significa un gate object, pero que es un prefab. Esto de acá significa que él ya no solamente existe en la escena, sino que existe como un elemento que podemos reutilizar en otro lugar. Ah, sí, dime. Ah, ok. Que se podría reutilizar. Entonces yo, si elimino esto, y aquí en el level que generaba lo, nuestros elementos aleatoriamente, en vez de pasarle el modelo que antes estaba acá, que ahora dice missing porque ya no existe, que ahora dice missing, si yo le paso esta entidad para acá, ahora vemos que también lo lee, porque esta entidad, a pesar de que ya no está en escena, va a seguir siendo un prefab de tipo GameObject. Este tipo de prefabs que uno saca de una escena va a seguir manteniéndose como un GameObject. Entonces nos sirve igual. En este caso, la ventaja es que no está en escena, sino que se va a instanciar cuando, cuando este script lo instancie, que es lo que hace cuando uno inicia. Que dependiendo del número de acá, salen las cantidades y ahí estarían. Sino que ahora están como apareciendo abajo. Tengo que ver por qué. Lo quedó así tan raro. Ese último cambio que hice ahí. Debe ser este.
aquí transfer punto position punto y. Sí, bueno, se estaba instanciando en el 0. El 0 era junto a este plano y saltaban hacia abajo, pues. O sea, se instanciaban en donde no debían. Creo que era eso. Vamos a ver. No, claramente no. Están como cayendo. Y no los veo. Bueno, ahorita lo chequeamos mejor. Pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a revisar ese prefab que acabamos de hacer. Recuerden que el prefab, bueno, como yo lo arrastré para acá, ahora en la carpeta que yo creé, no necesariamente se tiene que llamar prefabs, lo hice así para explicar que ajá, aquí van a estar todos los prefabs. Este de acá, si le damos clic, podríamos modificar su estructura acá de lo que antes teníamos en escena, ahora existe como de una forma individual, pues. Si le damos doble clic, de hecho, vamos a entrar a una escena totalmente azul, que este fondo azul significa que estamos dentro de un prefab, y vamos a ver solamente el objeto en todo este amplio mundo. Así podemos identificar que estamos modificando solamente este elemento. De hecho, si yo le modifico el tamaño aquí, vamos a poner todo esto en 0. Yo le modifico aquí el tamaño, eso lo va a afectar en todo lo que sería nuestro objeto. Cuando se instancia, más instancia se ahora de este tamaño y así sucesivamente. Bueno, es eso. Normalmente, para que ellos sigan funcionando sin estar aquí en la jerarquía, es que tú los instancies en algún punto mediante código. Lo mismo que estoy intentando hacer y que, bueno, vamos a intentar arreglarlo de una vez. Digamos que voy a crear aquí un material. Ponerle aquí, vamos a poner el color verde. Entonces esto va a ser de color verde. Y algo que voy a hacer, algo que vamos a hacer mejor, que esta entidad ahora es verde, todo bien. Yo la voy a borrar otra vez y la voy a crear de nuevo para ver unas cositas. Ajá. Primero y principal, lo que voy a hacer va a ser un objeto vacío y le voy a llamar entity. A ese objeto vacío le voy a crear un cubo. Lo voy a meter aquí adentro y lo subo un pelín. Solamente que aquí estamos en... Ya, un momentico. 0, 0, 0. Ponerlo en 0, 0, 0. Ok. Entonces, a mi entidad le voy a poner la entidad va a tener dentro este cubo que lo vamos a llamar cuerpo. Y este cuerpo sí lo vamos a poder estirar lo que nosotros queramos. Lo que veo es que por qué no quiere hacer lo que yo quiero. Aquí está. Una cosa que a veces pasa, que hay que tener claro que cuando hay algo que se llama aquí centro y pivote.
cuando quieres hacer, por ejemplo, que yo lo que quiero hacer es que esta entidad de acá esté en el suelo, que es el punto inicio, esto de aquí, y el cuerpo sea el que va a estar como en el arrasco del suelo, así. Porque si yo pongo esto en 0, va a estar en toda la mitad de mi centro. O sea, el cuerpo va a atravesar el suelo. Yo quiero que este objeto de llamado entidad sea como los pies y el cuerpo supere ese elemento. A veces, si tú tienes esto en centro, los dos pivotes van a decir el centro total de todos estos objetos que estén adentro. Y si tú lo pones aquí en pivote, te va a poner el centro del objeto que estás seleccionando exactamente. El centro del body es este, o el pivote, y el de la entidad es este. ¿Por qué hago esto? Porque si yo llego a girar acá, se va a girar en base a los pies. Sin embargo, si el cuerpo estuviera en todo el medio, va a girar en base a la barriga. Entonces, son cosas que a veces suceden y que hay que cambiar esto a pivote para ver bien dónde están apuntando los anclajes. Esto es bueno para animación, cuando vayan a tocar animación 3D, incluso 2D. Si ven que de repente el punto de centro no concuerda con lo que están haciendo, es que mayormente tienen esto en centro en vez de pivote. Y así van a poder girar correctamente el personaje y ver dónde está todo. Pues, por ejemplo, este nivel, a ver, plano, todo está en 0. Ok. Entonces, ya con eso podríamos tener un personaje como más realista en el sentido del pivote y eso. Entonces, aquí yo voy a decir que este es una entidad, le voy a agregar su rigidbody otra vez, le agrega su rigidbody otra vez, le paso el rigidbody por acá. ¿Qué otra cosa? Tenía, no, más nada, creo que eso era todo lo que necesitaba. Entonces tenemos aquí ahora una entidad con su cuerpo, que su cuerpo tiene este cuadrado de aquí y su colisión, y la entidad es esto. Ahora esto lo queremos volver un GameObject, perdón, prefab. Antes que todo le voy a poner su colorcito, arrastrándose el material, y ahora sí. Arrastro la entidad, que por dentro tiene body y todo eso, para acá, y ya aquí tendríamos nuestro cubo de forma más como, por así decirlo, independiente. Si yo borro aquí entidad y yo hago un script que instancie las entidades, no debería, por ejemplo, necesitar que esté aquí presente la entidad, sino que mi script, en este caso level, yo se la paso por acá, va a instanciar esas entidades. Ahora vamos a ver este código de nuevo. Vamos a repasar que aquí las entidades va a ser un array, dependiendo del número que nosotros pongamos acá. Si pusimos 20, esto va a crear un espacio de 20 y va a crear nuestras entidades en este rango. Sin embargo, aquí, por alguna extraña razón, la posición en Y no está tomando bien. Entonces, por los momentos, aquí le vamos a poner un valor para probar algo, que va a ser de tipo flotante, puede ser, y vamos a ponerle aquí spawn height, o la altura donde se va a instanciar, solamente para probar por qué se está instanciando tan abajo. Y bueno, esto ya lo vimos la semana pasada, esto instancia aleatoriamente, vamos a ponerle aquí menos números, vamos a ponerle aquí 100.
y luego hace que todos salten. En este caso lo voy a comentar un momento, solamente por el hecho de ver cómo se estancian esos objetos que está dando error. Entonces, ahora nivel va a tener esto de spawn height. Vamos a poner que se distancien 5 metros hacia arriba. Y le vamos a dar play a ver. Podemos ver que es que se están rotando. Extrañamente. Pero vamos a probar algo. A todos estos, a todas estas entidades les voy a quitar la gravedad. Y si vamos a quitar la gravedad, a ver. Para que no giren, no rueden. Y preguntarnos por qué no se ven. Ah, la escala está en 0. Eso sí está raro. Se distancian con la escala en 0. Pero igual no se ven, creo. Go, transfer position. A ver. Ok. Vamos a quitarle esto. ¿Será eso posiblemente? Y si es eso, ya explico qué pudo haber sido. Es bastante raro este error. Porque no le asigna la posición que yo busco, sino que los rota y los pone invisibles. Totalmente. Vamos a ver algo. Creo que... Vamos a ver algo. Lo que vamos a instanciar es a entities. ¿Sí? Esto no es necesario entonces. Y vamos a poner aquí go.transfer. Set parent. Transfer. Y aquí le vamos a poner vamos a quitarle el relleno de un momento. Porque me parece bastante raro que se desaparezcan.
Está bien que salgan volando y esas cosas, pero que se desaparezcan. Ok, esta vez no salen porque este script hace esto. Ya. Lo que yo uso aquí. Ah, Entity Model es la cuestión. Entity Model, go.transform. Set parent, transform. Ya, vamos a salir de esto para continuar un momentico. Estoy casi seguro que es el rigid body que está afectando algo aquí. Ah, sí, era eso. Uy, ya vi por qué es la cuestión. Ya. Vamos a... Ok. Vale, esto es un error que no vi. Y es raro porque, para ver, bastante raro. Mire, el problema, mayormente, es porque cuando... Es bueno que haya salido este error, es bastante raro que suceda. Y la verdad me tenía muy pensativo la cosa. Pero es bueno que haya sucedido. Eh, Cuando un objeto tiene su escala en cero, en este caso no sé por qué se puso cero todo. Normalmente cuando tú creas un nuevo objeto, ¿verdad? Él viene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Que la escala es relativa a sus hijos. Si tú tienes una escala 0, 0, 0 en tu padre y le metes objetos dentro de este, todos esos objetos van a tener también la escala 0 inmediatamente. Entonces eso hace que cuando se estaban instanciando todos estos objetos, todos partían de la misma escala y se compartían esa escala y todos estaban invisibles. No sé en qué momento de la clase anterior lo puse todo en 0000. Capaz, lo modifiqué sin querer, pero ahora sí los tenemos. ¿Vieron la diferencia de que esto estaba antes en 000 y bueno, no se veían nunca y ya estaba como preocupándome porque era bastante raro? Y bueno, eso puede suceder. Y ya saben que si en algún caso ven que algo realmente sucede extraño, se deforma un objeto o no aparece, lo más probable es que tengas que revisar las escalas porque, no sé, pasó algo extraño allí. Bueno, entonces, bueno, ya fue bueno estar indagando ahí porque, bueno, ya conseguí el problema que era. Y bueno, esto es relativo a la clase anterior de la instanciación. Sin embargo, ahora estamos instanciando un objeto que no existía en escena previamente. Estábamos pasando este prefab que está acá, por acá. Al hacer eso, estamos logrando una serie de independización de un GameObject y poder utilizarlo, ya sea en esta escena como en otra. Digamos que yo creo otra escena. Aquí create una nueva escena y le pongo un nivel 2. Este nivel 2, con simplemente yo hacer esto, ya tengo el cubo verde acá, con los mismos atributos que debería ser el cubo verde de la otra escena, porque es prácticamente nuestro,
nuestro objeto, por así decirlo, es nuestro objeto independiente. No importa en qué escena esté. Eso es una de las ventajas de lo que vendría siendo los prefabs. Otra cosa interesante de los prefabs es que nosotros aquí podemos hacer este prefab de, qué sé yo, que mida, que mida 5 metros con así de grande. Obviamente aquí tendríamos que modificar un poquito la altura, que sea así de grande. Y si yo pongo otro, esta modificación no modifica el de acá. No hay ningún problema de que este sea más grande, otro más pequeño. Sin embargo, siguen compartiendo algunas cositas similares entre todos. Ese principio es que cuando un prefab se instancia en una escena, él deja de ser, digamos que deja de ser una plantilla y se vuelve algo que puede tener una forma diferente en la escena, partiendo de esta plantilla de acá, de estas bases que están aquí. Pero él puede mutar, él puede crecer, puede agregarle más scripts y él va a seguir funcionando y va a tener algunas modificaciones. Por ejemplo, si yo aquí a este entity grande que dice acá, ahora le agrego un rigid body, se lo asigno acá y guardo, él va a ser el único con rigid body. Los demás no van a tener. Estas entidades de acá no tienen rigid body ni nada. Sin embargo, si yo realmente quiero guardar estos cambios para todos los demás, hay algo que solamente tienen los prefabs, estos GainObject azul, que se llama overrides. Tú le das acá y le das apply all, o revertir. Revertir te pondría en el estado original que está aquí en nuestra carpeta. Y aplicar sería aplicarlo a mí y a mis copias, ya sean que estén aquí o que esté aquí. Es un poquito peligroso este override porque si tienes, por ejemplo, si nos vamos a la escena del nivel 2, vamos a guardar esta escena, y aquí también ponemos nuestro prefab entity. Este también es chiquitico, mide 1.21 el cuerpo. Pero si nos vamos al anterior, este de 5 metros, y yo le doy a ampliar, todos los demás se ponen del mismo tamaño. Y igualmente también el de nuestra escena siguiente. ¿Okay? Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de editar prefabs de esa forma, porque editar uno conlleva que se editen los demás. Ese override es override de todos, incluso los que se van a instanciar después. Por eso es bueno modificarlos, pero no, en el caso de que lo vas a, por ejemplo, digamos que estos tres son enemigos, o sea, personajes que vamos a tener como enemigos. Si tú quieres que uno salte más fuerte que otro, etcétera, si yo aquí modifico y pongo 20, sale como en negritas, sale, no sé si se nota mucho, pero esto significa, y sale esta línea azul aquí alrededor, al ladito, y significa que esto se modificó de una forma diferente a la plantilla original. Entonces se puede hacer un override. Pero yo lo puedo dejar así y hacer un enemigo que salte 5, otro que salte 20, otro que salte 10. Mientras no lo guarde, ninguno de los tres se va a comportar igual, pero son como de la misma plantilla. Eso es una buena práctica, tenerlos así. Y en el caso de que quieras realmente modificar algo que se consoliden todos, tú lo que puedes hacer es, digamos que aquí vamos a agregarle a este cuerpo, vamos a agregarle una esfera. Y esa esfera se ha deformado de esta forma porque está dentro del cuerpo. Aquí
Vamos a crearla acá. Esfera. Ahora sí. Esta esfera de acá es parte de Entity, pero no está dentro de Body, sino que está acá. Y vamos a ponerle a este, no sé, vamos a ponerle aquí Front Indicator. Vendría siendo para saber a dónde está apuntando el frente. Y el frente vendría siendo para acá. ¿Cómo sé que es el frente? Porque la Z es el ángulo azul y el ángulo azul en positivo es forward, o sea, hacia adelante. Entonces ya sé que este es el norte de el norte no, el frente de mi personaje. Entonces lo vamos a poner como por acá para saber que él está caminando hacia adelante, o sea, cuál es el frente de ese personaje. Entonces vemos que estos no tienen eso. Pero yo no quiero sacrificar que estos de acá tienen esta fuerza modificada. Yo quiero solamente aplicar un solo cambio de de mi entidad. No quiero aplicar todos. Entonces, aquí cuando le das a Overrides, tú puedes seleccionar qué quieres aplicar y qué cosas no quieres aplicar. Si le das a ampliar, obviamente es todo. Pero aquí tú puedes aplicar esto a todas las entidades y las demás mantienen su velocidad. Esa es otra forma de editar las cosas necesarias solamente. Ahora todos estos tienen el indicador de frente, de su parte frontal, pero mantienen algunas otras cosas modificadas independientemente. Bueno, eso ya es algo que también voy aprendiendo poco a poco porque los prefab tienen muchas cosas. También están los prefab variants. Los variants son como alteraciones más específicas, que bueno, eso lo veremos después. Pero lo principal es esto, pues saber que esto de acá es muy útil para casi todo lo que nosotros quisiéramos reutilizar en nuestro juego. Balas, personajes, UI, elementos de la interfaz, no sé, trampas, plataformas, lo que sea. Que nosotros veamos como reutilizable, vale la pena tenerlo ahí. Voy a crear ahora otro material y si hay una duda antes de seguir avanzando respecto a esto, me puede decir. Si todo está claro, bueno. Ah, ok. Sí, porque Ah, ok. Bueno, yo también he tocado un Unreal. Podría dar como ejemplo de cómo funciona un Unreal. O sea, lo que vea más parecido a Unreal aquí es, lo hago como la similitud. Sí, claro. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Ya.
Cualquier cosa escribe como para saber un poco de los dos. Ok. Bueno, Unreal y Unity son bastante diferentes, al menos en los menús y eso, porque bueno, Unreal lo tiene como más orientado a que todo sea blueprints desde un principio. Los prefabs vendrían siendo en parte un porcentaje de lo que son los blueprints de Unreal, porque los prefabs tienen esta jerarquía de cuando uno hace un blueprint en Unreal, uno tiene un nodo principal y luego uno va agregando nodos que si el nodo de un rigid body, el nodo de una colisión, el nodo de un script que tú hiciste de blueprint y así sucesivamente, o una referencia de otro blueprint, etcétera, etcétera, etcétera. Este no es tan así porque lo que cambia de Unreal y Unity es que los componentes en Unity normalmente lo tiene cada objeto y en Unreal hay componentes como que cuando agregas algo nuevo, algún componente en Unreal, todo esto cambia. O sea, cambia, algunos tienen alguna cosa que si layers o tiene alguna cosa de señales, de eventos y cosas así. Y aquí en Unity, todos los GameObjects parten de una misma estructura que tiene un nombre, un tag, un layer, este transform, y de aquí para abajo son componentes que tú creas o agregas de acá. Componentes de todo tipo. Ya todos estos que están acá son hechos por defecto de Unity. Y tú puedes crear tus propios scripts, como estos dos que yo creé acá. Y así sucesivamente podrías agregar más funcionalidades a estos objetos de acá. Y todos estos objetos tienen la posibilidad de moverse, igual que, bueno, creo que hasta en Unreal también lo tienen, que todos tienen como esa posición, esa forma de moverse y rotarse y todo eso. En esa parte son muy similares en Unreal y Unity, los dos se basan en el mismo principio de componentes, es lo más habitual en este tipo de motores de videojuegos. Y bueno, esta parte de Project es muy parecida a la parte se me olvidó cómo se llama en Unreal, pero es prácticamente la misma donde están todos los materiales, creo que se llama Drawer en Unreal, se me olvidó. Aquí tienes todas las escenas, los scripts, que en este caso en Unity los scripts por defecto son en código, en C Sharp. En Unreal puedes utilizar C++ para crear también para crear código o blueprints personalizados. Esa es una diferencia grande que tiene entrar primero en Unity o entrar en Unreal, que Unreal te promueve más a hacer blueprints, al menos en las versiones 4 y 5. Y en Unity siempre le ha gustado predominar el código puro que lo visual. No digo que no exista la programación visual, porque ya por defecto siempre viene... ¿Dónde es que está eso? Visual Scripting, sí, por aquí está, Visual Scripting, ¿ves? Entonces tú haces un script graph y, no sé, le pones aquí, no sé, first script. Sí. Yo sí lo he manejado, pero no es el que no lo uso todo el tiempo y bueno, tampoco como ya casi todo lo hago a código, es muy útil si quieres hacer unas funcionalidades pequeñas, muy parecido a lo que serían los blueprints de Unreal, que puedes hacer, por ejemplo, que se abre una puerta,
que se mueva a una plataforma y que eso lo pueda editar una persona que sea de arte o de diseño y pueda alterar eso fácilmente. Mayormente para eso se creó el Visual Scripting en teoría. Es para que sea más fácil de que otras personas ajenas a la programación pura de crear código de esta forma pueda modificar algunos valores y hacerlo más sencillo. Lo bueno de Unity es que también tú puedes, mediante, si eres un programador de Unity y sabes editar el editor de Unity, puedes crear herramientas que son súper sencillas de manejar para cualquier persona. Y, y también eso, pues ya aquí, esto siempre tarda cuando uno le da la primera vez, pero aquí podemos ver esto de acá, que son los script graph, y es prácticamente muy parecido a lo que vendría siendo los blueprints, ¿ves? Aquí se agregan nodos, on update, on collision, enter, cosas así. Esto podría ser lo mismo que on, on actor enter, creo que se llama. Es que ahorita tengo tiempo que no toco un real, pero esto vendría siendo lo mismo que cuando entra en una colisión, esto cuando se actualiza constantemente, en un real creo que también se llama update, si no me mal recuerdo. Y esto tú lo puedes conectar con nodos de todo tipo, puedes hacer eventos, conectarlo con otros grafos que tú hagas, puedes hacer cosas como debug log para mostrar el mensaje de error y todo eso. Sin embargo, tocar esto tendría que explicar desde el inicio varias cosas porque esto es fácil de aprender, ¿no? De verdad no es tan complicado, pero tiene como una estructura que hay que seguir y que hay buenos tutoriales en internet que te explican todo desde cero. Yo realmente estoy un poquito oxidado porque esto lo cambiaron un pelo, pero no es difícil de aprender, la verdad. Y esto sí es muy parecido a los blueprints de Unreal. Y aquí puedes hacer prácticamente lo mismo que podrías hacer en programación, salvo que en programación puedes como que conectar las cosas mejor. Aquí cuesta más conectar, por ejemplo, el personaje con la UI y cosas así. Pero sí, sí, sí. Sí, ellos manipulan la memoria. O sea, si Char manipula la memoria por ti, que es el garbage collector. Sin embargo, para optimización y cuando ya quieres mejorar, por así decirlo, la cómo quieres que funcione tu código a nivel de memoria, uno puede tocar la memoria en C# también. Puedes modificar cómo actúa el garbage collector y esas cosas. Eh, hacer ese trabajo, pues. Pero mayormente, esta es la ventaja de C#, que tiene ya como que esa parte se la puedes dejar y al menos que todo se vuelva caótico y explote el programa, te tocará a ti manejarlo, pues. Pero en Hola, teoría, todo va bien. Ajá. ahí me escuchan. Sí. Llevo meros ratos tratando de configurar el micrófono. No, Ah, ok. sí, yo ya desde enero yo empecé con C++. Yo ya todo el proyecto lo pasé a C++. Ah, ok. Y, y por ahí he estado viendo el C Sharp y la verdad me confunde demasiado C Sharp. O sea, estar aprendiendo C Sharp mientras estoy aprendiendo C++ Claro. es un dolor de cabeza.
Bueno, el cambio es diferente en ciertas cosas, pero en teoría C Sharp parte de lo que es C++ y respetó muchas cosas que tiene C++. Sin embargo, ellos lo hicieron todo más sencillo y todo más integrado, por ejemplo, en un solo archivo. Por ejemplo, no tienes que hacer headers y el código compilado, ni nada de eso. No tienes que hacer los puntos CCP y los puntos H, ni nada de eso. Exacto. En este caso. Eh, Sin embargo, el C# hereda mucho de C++. Si llegas a aprender C++ a un nivel ya bastante alto, C# no se te hace difícil. Ahorita se te va a hacer difícil porque estás aprendiendo, por ejemplo, un puntero y en C# no hay, sí hay puntero, no, sí hay punteros, pero solamente que si el 10% de los que programan en C# los usan, porque aquí ya todo, gracias a Garbage Collector, él ya sabe cuándo referenciar este puntero con liberar la memoria de ese puntero, hacer copias y todo eso. Entonces no, ese dolor de cabeza te lo quitas de encima por un buen tiempo. Y esa es como la ventaja que hay en C#. Pero la mejor forma de aprenderlo, si ya estás en el área de videojuegos, sí, creo que sería, si quieres aprender C# y un Unity, creo que Unity es el mejor candidato así para ir aprendiéndolo de una forma que no sea tan frustrante. Por ejemplo, de acá, a ver, de acá posiblemente entiendas que, por ejemplo, obviamente es lo mismo de C++, aquí van las, bueno, no tanto, aquí van las variables globales, por así decirlo, las que están fuera de método, obviamente, y aquí ya los métodos no tienes que tenerlos en otro fichero de cabecera, que es el fichero que prácticamente define cuáles son los métodos que tú puedes utilizar. Aquí la cabecera y el código, por así decirlo, el código CPP ya está aquí y ya puedes utilizar en teoría todo directamente. Entonces, prácticamente es un resumido de C++, lo que sería C#. Pero casi todas las estructuras de datos y todo es similar, los enteros, cómo funcionan las clases, las estructuras, tiene casi el mismo principio. Entonces, no creo que se te haga tan difícil en un futuro. Sin embargo, en Unity tienes que aprender que existen métodos propios del motor, como pasa con Unreal en C++, es que ellos tienen begin instantiate, creo, o begin update. Ellos tienen unos métodos iniciales que son los que uno utiliza para, por ejemplo, configurar toda la inicialización de un blueprint o del código. Por ejemplo, ese vendría siendo el awake en Unity. El awake es un método que si tú lo utilizas, si tú lo escribes en tu script, él va a ejecutar, apenas inicia el juego, va a ejecutar esto de acá. Y también está, por ejemplo, el fix update, el update, el late update, que lo que hace es actualizar en base a los FPS que se estén utilizando. Por ejemplo, el fix update utiliza 60 fijos, el update utiliza lo que pueda ir al ordenador. O sea, si va el ordenador va súper rápido y es capaz de llegar a los 400 FPS, va a ejecutarse 400 veces por segundo. Y el update es lo mismo que el update. Sin embargo, el update sucede después del update. O sea, primero el update y luego el update. El update, para otra vez escribir aquí, el update y el update vendría siendo en este orden. Primero se ejecuta luego este y luego este.
Este siempre a 60, este a lo que dé el computador, o al menos que bloquees los FPS. Si los bloqueas a 30, vaya a 30, si los bloqueas a 60, va a 60. Y el update irá igual que el update, o dependiendo si bajó un FPS y viene el update, pues bajó un FPS, pero normalmente no debería, porque este se ejecuta después de este. Pero este se ejecuta después de este. Este es muy bueno para cámaras, animaciones y todo eso, debido a que para que la cámara siga algo que se mueve, primero se tuvo que haber movido. O para que una animación sepa que te moviste, primero se tuvo que haber movido, por ejemplo. Entonces, por eso el movimiento y todo eso va acá o acá, dependiendo si utiliza física. Y la interpretación gráfica de ese movimiento va acá, ya sea animación, cámara, efectos especiales, quizás van acá. Eso es como una regla que a veces no respetan algunos tutoriales, por ejemplo, y utilizan todo aquí en el update. Entonces a veces como que, ¿por qué la animación se ejecuta tan raro? ¿O por qué esto, aquello? ¿Por qué la cámara empieza a titilar a veces? A veces uno de los grandes problemas es que todo se está ejecutando acá y en un orden un poco extraño. Hay que recordar que todos los lenguajes de programación de tipo C, de tipo heredados de C y algunos similares a él, funcionan de manera, por así decirlo, secuencial, en base a que el que está arriba, claro, esto no importa, esto sí no importa, o sea, aquí no importa. Lo que está en métodos no importa si esto está arriba o esto está abajo, sino lo que importa es el contenido. El contenido de este método se va a ejecutar siempre así, de forma secuencial, de arriba hacia abajo. Todo lo que está en las llaves, obviamente, es un encapsulamiento y eso va a causar que, por ejemplo, en este for, si hay algo aquí abajo, si hay algo aquí, hasta que no se rompa este ciclo, que es este cuerpo de acá, y este for no diga que ya se terminó, no va a pasar para acá abajo. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Y que los métodos sí pueden estar unos arriba de otro en otro lado, eso no importa el orden, porque estos métodos se llaman, es cuando otro punto del programa lo llame a él. O sea, si no, no se va a ejecutar. Eso igualito lo vamos a ver mejor después cuando se haga código más avanzado. Ahora, ajá. Mm, ajá. Ya la busco. Sí, sí, de cómo, siempre hay que saber cómo funciona el motor de Unity es de hacer cosas más grandes, pues. Porque un juego de la Jam tú lo puedes hacer como tú quieras, prácticamente. Si te pones a hacer todo de la forma más optimizada, pues, no vas a poder, pues no vas a cumplir. Ahí sí, ok, es respetable que hagas la locura que quieras hacer, pero a nivel de ya profesional, si tú no sigues los pasos del orden de las cosas y no buscas cómo hacer mejores las cosas, los proyectos grandes van a explotar, literal van a explotar en algún momento, van a tirar errores por todos lados, o no va a funcionar en el ordenador, en el teléfono, en lo que sea que estés desarrollando, porque está mal optimizado o se ejecutan las cosas mal, etc. Entonces, algo que estaba hablando ahorita, ajá, lo que sería el orden de acá, está en la documentación de Unity. No sé si yo puedo copiar. Déjame ver. No sé si lo va a abrir. No, este está local en mi computadora. Bueno, si buscas en Unity, sí, en Google tú pones Unity Documentation y pones esto, orden de ejecución de las funciones.
vas a poder ver cómo es el ciclo de Unity. Eso lo expliqué en el video anterior. No lo voy a profundizar ahorita, si quieres ver el video anterior, que ya yo expliqué prácticamente esto. Pero bueno, esto es muy importante aprenderlo para seguir creando un producto que sea sólido en el futuro, pues. Pero además de esto, tienes que saber que esto no es todo para que un producto quede bien, porque esto se aplica a todos los scripts que tú hagas. Sin embargo, a veces tienes que hacer scripts que lideren a otros scripts. Ese es el caso de la clase anterior, en que hice un, un script que maneja todas las entidades que se instancian en la escena, que es esto que está acá, que es este level instance, que lo que hace es, ya vamos ahora sí a borrar acá, vamos a ponerle aquí la fuerza de 5. Lo que hace es instanciar todas estas, vamos un momentico, sí. Lo que hace es instanciar 20, en este caso 20 copias de este objeto de acá, y ellas empiezan en este caso, a una especie de salto. Sin embargo, aquí se giran y todo porque aquí chocaron estas dos y esto está hecho en físicas de Unity. Bueno, si por extraña razón un objeto choca con otro, obviamente van a salir volando y van a hacer estas cosas así raras. Sí, 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 exacto. Pues a ver, de profundizar así como un proyecto profesional en Unity, no creo, pero por lo menos como para defenderme haciendo un juego para una jam en Unity y no quedarme como, ¿y ahora qué? Sí, Ujú. claro. Sí, ahí te enseñan todo lo básico todo paso por paso y es bastante útil para lo básico de Unity, de verdad. Sin embargo, a veces no te enseñan, o sea, creo que no he conseguido así un video de Unity oficial que te enseñe, por ejemplo, eso de que no utilizar tantos updates, no utilizar tanto esto, aquello. Pero claro, eso es algo ya que uno lo aprende con el futuro, con el tiempo. Sí, exacto. Bueno, entonces, por ejemplo, algo que, algo interesante a la hora de hacer estos sistemas de que instancia personajes y que uno pueda, como por ejemplo, crear ese sistema que maneje todo, como el nivel y interprete el tiempo y todas esas cosas.
Mayormente, es muy útil a la hora, por ejemplo, de crear un juego. Depende de cada juego, pues no puedo explicar, por ejemplo, que este juego que voy a hacer se aplica en cualquier juego shooter o juego de carreras, etcétera. Pero digamos que este juego va a ser una especie de minijuego por niveles, en donde cuando pasas al siguiente nivel todo se reinicia o pasas a un nivel más difícil o a un nivel donde tienes que hacer otra cosa. Entonces, mayormente, por ejemplo, en este juego, vamos a intentar hacer que este juego sea de agarrar cosas, agarrar elementos de la escena y esquivar enemigos. Ese es el juego. O sea, no. Entonces, yo quiero que cuando inicie el juego se instancien todo lo que son enemigos y jugadores, y ese mismo nivel maneje lo que vendría siendo el tiempo los tiempos que se ejecuta el juego. Si el nivel se pausa o ganaste o perdiste, cosas así. No es bueno tampoco darle mucha responsabilidad a un solo script, y eso se mejora con el tiempo. Por ejemplo, lo que hace es instanciar. Este level instance no debería hacer otra cosa más que instanciar los elementos y tener los contenidos, y debería haber otro que maneje lo que vendría siendo el flujo de ese juego. Entonces, bueno, yo voy a intentar aquí crear eh, otro script de Unity que se va a llamar level, de hecho. Y este level, ¿por qué creo eso sí? Bueno, voy a quitarle esto. Luego explico más esos fondos de los namespace. Bueno, vamos a crear este nivel, y este nivel, ya que se puso lento esto, no sé por qué. Bueno, este nivel va a tener, vendría siendo un nombre. Vamos a poner public, a ver, file name así. Ups, se me faltó ponerle el tipo. Ya, esto se puso lento de repente, no sé por qué. Bueno, digamos que le ponemos este nombre, va a tener un nombre, pero también va a tener una referencia al level instance. Aquí es donde empezamos a hacer ese tipo de programación en donde por así decirlo, estamos referenciando componentes. Eso es algo que tiene Unity, que lo deja bastante fácil. Es que gracias a C# y todo lo que es la estructura, uno puede referenciar de una forma bastante sencilla unos objetos con otros, pero cada vez nosotros, cuando las cosas son demasiado sencillas, en cierta forma, uno tiende a repetir malas prácticas y termina haciendo que esa cosa sencilla se vuelva algo difícil de mantener y de comprender en el futuro. Entonces uno siempre tiene que tener como una idea general de cómo van a ser las cosas y cómo va a ser el orden para que no pasen estos problemas. Quizás ese level instancia en un futuro yo lo termine modificando y organizando de una mejor forma para que no choquen ciertas cosas. Pero en este momento lo que me interesa es que estas entidades que se crean sea lo único que me ofrezca el level instance, y quizás algunos otros métodos para limpiar, para buscar algo, y eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí voy a hacer un método público que se va a llamar obtener entities.
¿qué es lo único que va a hacer este método aquí? Me va a retornar las entidades. Aquí no puede ser vacío, sino que tiene que ser de tipo entity, así. Esto se puede hacer así. En C# se puede hacer de varias formas también. En vez de hacerlo así, también se podría hacer aquí como una propiedad. ¿Cómo es una propiedad? Pues lo que hace es, en este caso, lo tengo que pasar a público. Y aquí poner esto de field, serialize field. Este es para que se vea en el inspector. Y, a su vez, se pueda obtener, y no se pueda modificar desde otro script, pero sí desde el editor. Esto poco a poco uno le agarra el entendimiento. No, esto se llama properties o propiedades. Esto lo que hace, esto de propiedades, es algo que creo que se lo tomaron prestado del lenguaje Java. Es prácticamente esto que voy a hacer. Set entities. Así lo termino y sería entities es igual a entities. Ajá. ¿Qué pasa acá? Este get vendría siendo un método que retorne la variable, que sería esto, que retorne esta entidad. Y el set vendría siendo un método que le asigne a una variable, aquí vendría siendo void, perdón, que le asigne a una variable el mismo tipo de datos. O sea, esto es un method getter, y esto es un method setter, podría decir, en donde esto que estamos haciendo acá es esto mismo. Esto es el resumen de esto de acá. Entonces, en C# se hace así, mayormente para resumir esto mismo que es más largo, pues. Se lee más largo y es exactamente lo mismo de acá. Cumplen las mismas funciones. Sin embargo, la ventaja de hacerlo así es que también estás asignando una variable de una vez. Entonces esto se convierte en una variable con dos métodos internos, que sería uno para obtener y otro para setear. Pero al final de cuentas, esto es una variable de tipo propiedad. O sea que tiene una propiedad para obtener y para setear. Y también la puedes hacer así, solo get. Y esto se significa que es una variable que solamente se puede obtener. Que sería solamente la puedes solicitar, puedes saber cuánto vale, pero más nunca la puedes editar. Eso es como para hacer algo así. Y esta entidad solamente tiene un espacio de 10 y ese va a ser su espacio siempre. No se puede modificar más nunca. Pero bueno, eso sí lo vamos a ver después, porque eso es muy necesario siempre, este tipo de... Y además aquí puedes hacer lógica también. Aquí puedes hacer lógica en estos get y en estos set. Tú podrías hacer esto. Bueno, me deja. Uy, se me perdieron Uy, me perdieron los atajos. Ahí está. Y aquí dice que necesita un return.
Esto necesita decir algo así como return. Y aquí necesita algo que se llama value, que debería ser entities es igual a value. Y aquí se puede hacer lógica, pero eso lo vamos a ver más claro después. O sea, sí. Cursos de C Sharp. O un canal de Bueno, YouTube. sí hay un canal de YouTube, pero bueno, es que, vamos a ver. Hay uno que se llama, ¿cómo es que se llama el tipo? Se llama, yo sigo varios, pero es que hay uno que se basa mucho en web, porque lo bueno de C Sharp es que sirve para hacer páginas web, sirve para hacer aplicaciones de escritorio, de móvil, de, de todo. Vamos a ver si lo consigo por acá. Yo sigo varios de C Sharp, pero acordarme el nombre ahorita está difícil. Pero acordándome así de un buen canal que haga tutoriales básicos, está uno que se llama, ya te voy a buscar el nombre ahorita. Bueno, también pueden, bueno, capaz, aquí. No son los mejores cursos porque son muy generales, pero aquí ellos deben tener, no tienen de C Sharp. Y en inglés, el de inglés sí deben tener. Por ejemplo, estos cursos son buenos para iniciar, pero no los recomiendo porque no voy a explicar todo lo que es C Sharp. Pero son buenos. Por ejemplo, dura 4 horas. O sea, son cursos así, son largos, son todos pegados, pues no están divididos en partes. De Free Code Camp pueden ver, pero mayormente todos son por consola. Es C Sharp en consola y hacen que si un minijuego, un inventario o algo. Este es en web. ASP.NET es más que todo orientado a web. Eh, Aquí hay unos de Unity. Es por eso, porque si Charles se orienta a muchas cosas, entonces tienen que saber más o menos a dónde quieren orientarse, porque cada uno tiene sus cositas. Si es para web, está Blazor también, que es de C Sharp. Y es difícil conseguirles un buen curso, así que se oriente a toda la enseñanza en C Sharp. Podrían ver de acá. Este de acá es bueno para las bases, pues, de C Sharp. Y hay un youtuber, pero no lo consigo, que es en español y es bueno para C Sharp desde un principio, pero no recuerdo el nombre. Si lo llego a conseguir, te lo paso a ti, Aura, y bueno, tú se lo haces llegar a los demás, pero no recuerdo el nombre de ese youtuber ahorita. Tiene que ver algo con .net, pero no me acuerdo el nombre de esa persona. Aquí está NetMentor. Este.
Este canal es bueno, pero lo malo es que se limita mucho a web. Entonces, no, no sé qué tan bien le sirva, qué tanto le sirva. Ajá. Ay, perdón. Sí, exacto. Sí, porque más que todo el C# gira en torno a .NET y eso es una serie de herramientas para muchas cosas, para, como digo, web, inteligencia artificial, videojuego, móvil, de todo. Pues casi que con .NET puedes hacer de todo y además hay otros lenguajes que son el F#, Visual Basic, son varios lenguajes que han creado en torno a .NET. C# es el más famoso. Y bueno, es eso pues. Entonces, yo creo que ya vamos a terminar, pero, este, pero, bueno, si tiene alguna duda en el transcurso de la semana que después podamos hablar, no terminé esto de acá, pero bueno, para la siguiente clase hacemos como eh, empezar a hacer esa estructura y de que el juego funcione, por ejemplo, enseñarle a utilizar los eventos para agarrar cosas como monedas o que eso también se refleje en la UI, que todo funcione relativamente conectado, sin tanta sin tantos problemas de dependencia, que eso es lo que surge mucho en Unity. El problema de dependencia es que una clase depende de muchas y si quitas una, se daña todo el código. Eso lo vamos a ver. Vamos a intentar hacerlo bien en la próxima clase. Y bueno, igual la programación orientada a objetos la vamos a ver en Unity bastante, o sea, porque eso se basa, pues, ya prácticamente al hacer esto monobehavior, que eso no se lo expliqué a la... No, bueno, no, lo que pasa es que tú necesitas heredar siempre de monobehavior para tener prácticamente awake, update, todo esto. Todo esto funciona solamente si estás heredando de monobehavior o de scriptable objects, que son los que utilizan en parte esta corrutina de acá. También para tener el GameObject. GameObject proviene de monobehavior y así sucesivamente. O sea, todo eso, bueno, GameObject no proviene de monobehavior, pero monobehavior, cuando tú heredas aquí monobehavior, tienes una conexión directa a lo que sería GameObject y esas cosas, pues. Es como que cuando heredas acá, tienes toda la posibilidad de que un objeto o ese objeto va a poder moverse en la escena y en el juego. Sin embargo, tú puedes crear clases que no hereden de monobehavior y esas clases normalmente se les llaman modelos de datos al principio y dependiendo de lo que tú hagas con él, puede evolucionar en otra cosa, pero normalmente son modelos de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Podría ser algo que nos provea de información. Por ejemplo, lo voy a hacer rapidito aquí para terminar eso. Por ejemplo, bueno, vamos a ver un poquito de programación orientada a objetos rapidito. Vamos a crear aquí una nueva clase. Bueno, perdón. Vamos a hacer una nueva clase llamada player.
player, mejor dicho. Tenemos nuestro player aquí, vamos a quitarle esto. ¿Cómo es la cosa aquí? Bueno, es que no me gusta. Ahora sí. Tenemos nuestro player aquí, no hereda de nadie. Sin embargo, queremos que herede de entidad. Al heredar de entidad, estamos heredando también de monobehavior. Eso, la herencia en C# es lineal en el sentido de que si mi padre hereda de alguien, yo también heredé de eso. O sea, yo heredo también de mi abuelo y de mi bisabuelo y hasta que llegue a algo que no tenga nada de herencia, que sea así, que sea netamente plano. Entonces, este player hereda de entidad, por ende, tiene esto de acá y también va a poder hacer este job. ¿Por qué? Porque son públicos. Y al ser públicos, tienen la potestad de compartirse a los que hereden de él, y también otros scripts podrían ejecutar o obtener información de esto. Eso es lo que vendría significando público hacia a lo más resumido. Sin embargo, por ejemplo, esta herencia, por ejemplo, yo puedo hacer aquí una nueva clase, aquí abajo, temporal, que se va a llamar, vamos a ponerle aquí player info. Este player info va a tener un nombre, va a tener un nivel, en este caso va a ser entero, y va a tener, qué sé yo, ID. Voy a poner esto aquí arriba. Y estos son los 3 datos de mi jugador. El player info lo voy a poner aquí como un método, como una variable. Public player info. Y aquí le pongo info. Aquí el problema es que esto para que se muestre acá y se muestre en el inspector de Unity, hay que ponerle aquí system.serializable. Ok, y aquí entonces se le puede, aquí lo que me está diciendo es que esto lo ponga en minúscula, pero bueno, lo dejo así por los momentos. Entonces, ¿qué pasa con este player? Este player hereda de entity y tiene todas estas funciones. De hecho, funciona como una entidad. Y tiene también esto extra. Esto extra de acá, esto es un modelo de datos. Un modelo de datos, ¿por qué? Porque, bueno, es plano, no hereda de nadie. También puede heredar y ser un modelo, pero en este caso, digamos que un modelo simple o sencillo, que tiene puros datos simples y sencillos, como string, enteros y esas cosas. Entonces, gracias a esto, tenemos algo como exterior que maneja esta información y que se lo anexamos a nuestro player. Entonces, ¿para qué servirá esto? Bueno, sirve mucho para guardar información. Por ejemplo, tenemos jugadores y este player info lo queremos guardar en un archivo de guardado. Por ejemplo, cada vez que pasemos un nivel, se guarda la información del nombre de mi jugador, en qué nivel quedó y cuál es su ID. Cuando iniciemos nuevo el juego, instanciamos un player y le agregamos la información guardada a player info y ya vamos a tener nuestra información anterior del jugador. Eso podría ser un uso para este player info, por ejemplo. Entonces, si nos vamos a nuestro prefab entity, voy a crear uno nuevo de esa entidad, voy a duplicar ese entity y ese le voy a llamar player. Ya que esto compile.
la llama player y le va a cambiar color para identificarlo mejor. Le va a poner que player va a ser blue, color azul, algo así. Bueno, este player va a ser azul y este no va a utilizar entity, va a utilizar player. Vamos a notar que, bueno, vamos a ponerle entity también. Vamos a notar que son muy parecidos, ¿verdad? Tenemos aquí character controller body force, character controller body force, pero en player tenemos esto que se llama info, que se puede desplegar y dice ID, nombre y nivel. Esta diferencia de acá entre estos dos es porque player es una entidad, pero también tiene otras cualidades. Esa es una de las cosas de la programación orientada a objetos. Heredar de alguien, pero también añadir más nuevas cualidades que hace que eso tenga una evolución, tenga algo diferente a la base. Pero va a seguir manteniendo propiedades de su base. En teoría, este player sigue siendo una entidad, pero con esta edición de acá, estas cosas nuevas de acá, que son el ID. Vamos a decir que este es el ID 1, este se llama, no sé, Ralph, no sé, cualquier nombre, y el nivel es 50. Entonces, este player siempre van a ser de este tipo. Van a tener esa información allí. Ahora, si yo aquí paso player, se supone que el level instance funciona solo con entidades, porque cuando le doy play acá y este modelo es de tipo player, va a funcionar. Y aquí se instanciaron los players, porque player hereda de entidad y por ende también player es una entidad. Y entidad hereda de monobehavior y por ende player también es un monobehavior. Y así sucesivamente. Entonces esa es la magia de la herencia o de la programación orientada a objetos como tal. Que la herencia genera modificaciones de un código anterior y nos permite expandir esa, por así decirlo, mecánicas o por así decirlo, código, lógica que tiene ese objeto. Entonces, este es uno de los principios que vamos a ver después con más calma y vamos a irlo viendo con mejor entendimiento. Ahora, antes de irme, les voy a aclarar algo. ¿Por qué entonces yo creé este player si existe esta entidad? Y bueno, ¿por qué no le hice eso a esta entidad? ¿Verdad? Porque la entidad la vamos a tomar como una base general. Algo bueno de la programación orientada a objetos que... vamos a hacerlo aquí rapidito. ¿Por qué no sale? Vamos a hacerlo aquí rapidito. Algo importante de la programación orientada a objetos, y es algo que quiero que lo vean para que entiendan por qué hice esta entidad y después voy a hacer un player y quizás después haga un enemigo y después quizás haga otra cosa, es que algo así. Este es mi entity, este es mi player, este es mi enemy. Y este es por acá, este es el level instance. ¿Qué pasa? Level instance utiliza una colección de entidades para instanciarlo. Pero si yo creo una clase y unos objetos llamados que utilizan player y otros que utilizan enemy, todos los voy a poder meter en el mismo paquete de entidad. Todos van a ser al final unas entidades. Y level instance va a poder instanciar todo lo que hereden de entidades. Level instance no voy a tener que hacer algo como
player instance. Algo así, player instance puede ser. Y otro llamado enemy instance. Que hereden de acá, perdón, que utilicen esto y que utilicen esto. No voy a necesitar hacer eso en este contexto porque si estos dos heredan de este, significa que también son una entidad. Si level instance utiliza entidades, puedo meter a todos en el mismo saco y todos van a poder instanciarse al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo. O puedo manejar todos como iguales. Y otra cosa de la programación orientada a objetos es que podemos buscar y después de todas estas entidades podemos segmentar quiénes son players y quiénes son enemigos y tratarlos como player y como enemigo. Esa es otra ventaja. Entonces, eso es lo bueno de la programación orientada a objetos y de pensar primero en la base y luego en los resultados consiguientes. Este enemy puede evolucionar en elite enemy y elite enemy puede evolucionar en boss enemy o cosas así. Y podemos meter a elite y a boss enemy en el mismo saco de enemy. Y también lo podríamos meter en el mismo saco de entity. Todo depende de qué queremos hacer y a cuántas cosas queremos controlar al mismo tiempo y cómo las queremos controlar. Entonces, bueno, hacer estas estructuras pensando en lo más abstracto. Por ejemplo, todos nosotros que estamos aquí hablando somos, en teoría, seres humanos. Y seres humanos hereda, podría decirse que de animales. Y animales hereda de un ser vivo. Y ser vivo hereda de, bueno, no sé. Vamos a decir que ser vivo es la base. Entonces, si nosotros metemos a todos los seres vivos en una caja, todos los seres vivos respiran. O bueno, los peces no tanto como tal, pero todos los seres vivos, qué sé yo, viven, porque son vivos, pues. Entonces hay un método que se llama vivir y todos en el mismo saco viven al mismo tiempo. Entonces algo más o menos así lo que yo quiero hacer, pensar siempre en lo más pequeño, ir extrayendo hasta llegar a lo más elaborado, por ejemplo, un boss enemy. Bueno, entonces esto lo vamos a ir viendo y se lo voy a ir recalcando varias veces y bueno, se les va a quedar en algún punto más claro. Pero bueno, este es el último ejemplo que quería dar y lo que haremos en las siguientes clases. Más, ajá, esto, sí, sí, sí. Bueno, el UML tiene unas bases, ¿verdad? Que es algo así, al principio, que lo que hace es explicar qué hace una clase. Por ejemplo, entity, ¿qué hace? Entity tiene rigid body y tiene un método por los momentos que se llama jump. Ya sabemos que entity hace eso. Y entonces player, ¿qué tiene player? Player hereda, algo así. Hereda de entity y no es necesario poner que tiene rigid body porque eso ya lo heredó de acá. Pero aquí hace, no sé, attack. Ya sabemos que nuestra entidad, nuestro player proviene de nuestra entidad y lo que hacen. Y esto está bien, esto es bueno para graficar lo que hacen. Y eso es el UML. El UML también ha evolucionado
dependiendo de la necesidad. Tú puedes crear tu propia forma de interpretar tu UML, quizás siguiendo estas bases y luego aplicarlo más detallado. Esto como tal es un diagrama de flujo, no es un UML como tal. Es un diagrama que yo creé así, según mi lógica, explico que las entidades son esto y que hay un level instance que lo utiliza, que yo puedo, no sé, todo depende de cómo tú lo quieras hacer. Yo puedo poner un texto que diga, no sé, instance, y sabemos que esto es instancia entidades, y así hacer como un diagrama. No hay como una regla para videojuegos, yo no he visto así como tal. Lo más importante es saber cómo funcionan los diagramas UML. Se los puedo explicar fácil, es súper sencillo de aprender. Pero luego lo que tú quieras hacer con esos diagramas y cómo lo vas a representar, ya creo que queda más de parte de la empresa y de la persona. Cada empresa tendrá su forma más detallada de hacer las cosas. Pero sí, esto es muy importante, y graficar lo que uno va a hacer, porque eso te da un punto inicial y cuando se te olvide algo, te regresas acá y si no te gustó, lo editas y ya sabes que para allá es que para allá es que tienes que apuntar con tu proyecto y esas cosas. Lo podemos ir haciendo después, con más tiempo, pero no creo que consigas así algo específico para videojuegos, porque cada empresa y cada estudio y cada persona lo va a hacer como él lo vea mejor para él. Y ya cuando son un equipo, ese equipo habla entre todos y dice, mira, todas las clases las vamos a hacer de este tipo, de esta forma, con este diagrama. Y nuestro sistema los vamos a dividir en colores como así, algo así. Entonces todas las personas van a hacer algo así y van a ponerle un colorcito y van a decir, este es el sistema de nivel. Y cuando lo hagan de color rojo, este es el sistema de otra cosa. Eso ya, bueno, no, no creo que pueda. Sí, sí, exacto. Uno así lo comprende. Sí, en software es como, perdón, en videojuegos es como hacerlo como para software, pero a su vez hay mecánicas, hay flujo de juego, hay la UI, todo eso lo tienes que representar y eso es como que lo hace más grande aún. Entonces tienes que organizar ese. Por ejemplo, yo se los puedo enseñar a mi manera, pero capaz ustedes digan, bueno, me gusta más explicar menos el código y explicar más cómo funciona ese código en su flujo. Y esa va a ser tu forma. Entonces, así tú lo vas a hacer y así tú lo entiendes y no te pierdes, o sea, entiendes cómo funcionan las cosas, pues esa es tu manera. O sea, no creo que haya algo estricto. Exacto, es que así pienso yo que debería ser, pues, primero ves cómo funciona, cómo podrías hacerlo y tú consigues la mejor forma para ti. Bueno, entonces ya creo que por hoy quedamos así.